Si la iglesia del Señor no busca en oración la dirección del Espíritu Santo, la iglesia del Señor no va a cumplir el propósito por el cual fue fundada, hermanos. El libro de Hechos es muy importante porque ahí vemos el principio de la iglesia primitiva, hermanos. ¿Cuáles fueron las bases, los fundamentos, hermanos, que fueron instituidos no por los apóstoles, sino por el mismo Espíritu Santo, para que la evangelización, la predicación del Evangelio de Cristo Jesús fuera, hermanos, una bendición, fuera y llegara, hermanos, a todas las personas posibles? Amén. El contraste más grande que iban a tener los judíos acá era de que ellos pensaban de que Jesucristo había venido solamente para el pueblo judío. Amén. Pero vemos acá en Hechos, hermanos, que Dios levanta al primer diácono, hermanos, a Felipe, y lo lleva a predicar el evangelio a los samaritanos. Los samaritanos eran del pueblo de Israel, pero ya estaban mezclados con otras naciones. Creían en Dios, pero también practicaban la idolatría, hermanos. Entonces, para los judíos, los samaritanos eran gentiles. Eran personas que no tenían que ver nada, hermanos, con la bendición de Cristo Jesús. Aleluya. Vemos, hermanos, que uno de los primeros mártires, hermano, que fue Esteban, hermano, él dio su vida, entregó su vida por causa del evangelio. Amén. Posteriormente, hermano, se levanta el perseguidor de la iglesia, que era Saulo de Tarso, y empieza a perseguir la iglesia, hermanos. Hechos capítulo 8, empezamos a ver en nuestra Biblia, hermano, que se empieza a mencionar la palabra iglesia, hermanos. Amén. Tengamos cuidado, porque andan muchos hablando en estos momentos, hermano, que en la iglesia primitiva nunca se reunió, hermano, que nunca se congregó. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que la iglesia fue fundada, fue comenzada, hermanos, aleluya, desde el principio, desde que se derramó el Espíritu Santo y los apóstoles empezaron a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Amén. Otro detalle importante que vamos a ver acá, hermanos, hemos visto y sabemos a través de la Escritura que el apóstol a los gentiles, hermanos, fue el apóstol Pablo. Él fue el que hizo más viajes misioneros. Él fue a Asia, hermano, fue a África, fue a muchas regiones donde los demás apóstoles no fueron, hermanos. Aleluya. Pero acá en el capítulo 10 de Hechos vamos a ver que el primer apóstol, hermanos, quien fue llamado a predicar el evangelio a alguien, hermano, que que estaba fuera, que estaba aparte de la nación de Israel, fue Pedro. Si a usted le preguntan quién fue el primer apóstol que le predicó a un gentil, fue el apóstol Pedro. Amén. Pero más adelante Dios usó al apóstol Pablo para que él fundara iglesias, hermano, en muchas regiones, hermanos. Aleluya. Pero acá en el capítulo 10 de Hechos vamos a ver que es Pedro, hermanos, al que Dios utiliza para ir a predicarle, hermanos, la palabra de Dios a un gentil, a un romano, aleluya, alguien que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel. Hermanos, este romano no era un simple ciudadano romano. Este hombre, hermanos, era un general, por decirlo así. Era, hermanos, aleluya, dice acá la palabra del Señor, que estaba a cargo de 100 soldados que estaban a su disposición, hermanos. Aleluya. Era un centurión. Era alguien que tenía autoridad, que tenía poder, hermanos. Aleluya. Pero algo que nos puede llamar mucho la atención acerca de este hombre es de que venía, hermanos, de una región donde se practicaba la adoración a muchos dioses. Y viene él, hermanos, a esta área, hermano, a esta región, hermanos, de Israel. Y él estaba situado en Cesarea, dice la palabra de Dios. Amén. Y ahí mismo, hermano, él estaba ejerciendo el control territorial a lo cual él había sido enviado a esa área. Pero este hombre tenía un corazón sensible, un corazón, hermanos, que era diferente a los demás hombres malvados. Y era de que adoptó, hermanos, el temor a Dios cuando él vino a esta área de Israel. Él escuchó de Dios y aceptó ese mensaje de Dios
y decidió adorar solamente al Dios del cielo. Y dice la palabra que él daba limosnas, hermano, y él oraba constantemente y tenía un buen testimonio, hermano, dentro de todo el pueblo, hermanos. Aleluya. Aunque este hombre, hermanos, Cornelio, no había decidido, hermanos, judaizarse, no había decidido, hermanos, aceptar la circuncisión, no había decidido convertirse totalmente, hermanos, al Dios de Israel, pero él en su corazón adoptó el temor. Y dice la palabra que él oraba a Dios y daba muchas limosnas, hermanos, aleluya, y eran de buen testimonio, él y toda su casa, hermanos. Entonces Dios tenía un plan bien grande para este hombre. Dios no lo mandó a buscar porque daba dinero, no. Él colaboraba, él ayudaba porque él veía las necesidades. Pero dice la palabra que él oraba mucho, él oraba al Señor, hermanos, aleluya, aún no conociéndole. Ahí mismo en el capítulo 10 puede usted leer todo el capítulo y usted va a encontrar que dice que Dios le dijo, tus oraciones y tus limonas han sido escuchadas. No solamente las limonas, sino las oraciones, hermanos, aleluya. Él era dadivoso, ¿por qué? Porque tenía una relación con Dios, aunque no le conocía, hermanos, completamente. Él trataba de tener una relación con Dios. Por eso Dios iba a hacer algo acá, hermanos. Iba a usar al apóstol Pedro para que fuera y le predicase la palabra de Dios. Ahora vamos a ir viendo el orden, hermano, cómo fue que se dio esto. Amén. El Espíritu Santo hizo la conexión entre Cornelio y Pedro. Ahí estuvimos leyendo en Hechos 10 del 7 al 8. Cornelio fue diligente en hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra que él era devoto, era bien reverente a Dios, era piadoso, era bien bueno con las personas, hermano. Cornelio actuó inmediatamente. Amén. Dice la palabra que cuando Cornelio, hermanos, estaba orando, se le apareció un ángel y le dice, bueno, tus oraciones, tus limonas, pues han sido escuchadas por Dios. Y Dios le manda indicaciones a Cornelio de lo que él tenía que hacer, hermanos, aleluya. Y él inmediatamente, después que recibió las instrucciones, él obedeció, hermanos, aleluya. Muchas veces nosotros como iglesia del Señor, hermanos, la palabra nos está hablando y nos está dando dirección. El mismo Espíritu Santo nos está hablando cuando nos levantamos por la mañana, cuando vamos para el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando nos vamos a acostar, cuando venimos a la iglesia, cuando estamos cantándole al Señor, cuando estamos escuchando el mensaje de la palabra, cuando vamos de regreso a nuestros hogares, el Espíritu Santo nos está hablando y nos está dando dirección de cómo nosotros tenemos que comportarnos y qué hacer, hermanos, para hacer la obra del Señor. Pero ahora, nosotros hacemos caso a lo que Él nos dice o nos dejamos guiar más por nuestras propias emociones. O muchas veces nosotros quizás nos dejamos guiar más por lo que nos conviene, pero aquello que pensamos que quizás no nos conviene lo vamos dejando por un lado, hermanos. Aleluya. Aún, hermanos, el evangelismo, la predicación de la palabra de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Aleluya. No podemos ir, hermanos, a predicar el evangelio alocadamente. No, hay un orden. Y aquí la palabra de Dios nos da ese orden. Así como Cornelio estaba orando, que era el que necesitaba de Dios, también Dios iba a ir a hablarle a aquel que tenía que venir a presentarle su mensaje. Aquí vemos la conexión, hermanos. Tanto, por ponerlo así, tanto aquel necesitado estaba pidiéndole a Dios y tanto aquel que quería dejarse ser usado por Dios también estaba pidiéndole a Dios. La oración es muy importante, hermanos. Si no hay oración, hermanos, en la iglesia del Señor, no puede cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque en la oración es donde el Espíritu Santo se va a manifestar en nuestras vidas, hermanos. Acá Cornelio recibió, hermanos, esa visión. Y algo tan bonito, ¿verdad? Que dice que él no estaba allá en la playa, hermano, con un refresco y de repente dice que se le apareció el ángel. No. Tampoco venía de maltratar o de estafar o de aprovecharse de su prójimo y se le apareció un ángel y le dice, Dios te ha escuchado. No.
Él estaba orando, hermanos, orando. Y dice la palabra que era, hermanos, la hora novena. Era la hora de las 3 de la tarde y estaba en ayuno. Alguien que no conocía a Cristo, alguien que no tenía un conocimiento de Dios profundo, pero sabía que había un Dios en el cielo y había entrado el temor de Dios a su corazón. Y a través de ese temor, pues él era dadivoso, él ayudaba, daba limosnas, hermanos. Imagínense, 3 de la tarde en ayuno, hermanos, se le presenta el ángel, hermanos, aleluya. Muchas veces nosotros queremos que Dios se nos revele, hermanos, aleluya, pero ni siquiera estamos orando, amén. Yo en mi propia experiencia, hermano, han habido 2 veces donde he visto visiones, pero si me pongo a analizar, esas 2 visiones vinieron, hermanos, cuando yo estaba en un momento en oración, amén. No cuando iba ya para el parque o iba a visitar a mi familia, no, cuando estaba en oración, hermano. Por eso la oración es muy importante en la vida del creyente, hermanos. En cierto momento yo le dije al Señor, de ahora en adelante, porque a mí me gustaba mucho salir a visitar, salir a orar, hermanos, especialmente por los amigos, ir a las casas. Eso ha sido algo bien lindo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero vino un momento, hermanos, en que yo tenía que ir a visitar a alguien y rápidamente yo sentí algo en mi corazón que me decía, no vayas, amén. Yo dije, no, pero si hubiera a predicar la palabra de Dios, entonces, ¿qué de malo tiene esto? Amén. Pero miren, muchas veces nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad y no es así, hermanos. Entonces, hermano, esa vez yo vi peligro. Después yo le dije al Señor, discúlpame, perdóname, porque tú tenías la razón. Yo estaba sintiendo que no era tu voluntad que yo fuera a ese hogar. Amén. Y aunque iba con la Biblia y aunque iba decidido a orar, no era la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedir la dirección de Dios, hermanos. Aleluya. Si alguien a usted lo busca en algún momento y le dice, venga a orar a mi casa, usted dígale, voy a orarle al Señor. Y después le confirmo. Amén. Si alguien le dice, venga a visitarme o venga, si es de oración, hermano, prepárese. Pídele al Señor dirección. Si es a usted que Dios lo quiere mandar, lo va a preparar, hermano, y lo va a ungir para que cuando llegue a ese hogar, hermanos, mire, usted lleve liberación en el nombre de Cristo Jesús. Y si no es usted el que tiene que ir, pues usted va a sentir, no, yo no soy la persona indicada para ir a ese hogar. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces van a ser trampas del mismo enemigo, hermanos. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que, dice la palabra que nosotros conocemos todas las cosas porque tenemos la unción del Santo. Amén. O sea, si actuamos, hermanos, a través de la dirección de Dios y buscamos en oración, hermanos, el Señor nos va a dar la sabiduría para poder hacer su obra, hermanos. Aleluya. La oración es un buen espacio, hermanos, para ser dirigidos por el Señor. Cornelio estaba orando cuando recibió la revelación, hermanos, que era alrededor de las 3 de la tarde. Pedro también estaba orando, hermanos, a la hora sexta, que era a las 12 del mediodía, hermanos. Pero fue en diferentes días. Amén. En el primer día, hermanos, Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde en ayuno cuando se le apareció el ángel y le dio instrucciones. ¿Y cuáles fueron las instrucciones que le dio el ángel a Cornelio? Manda por uno que se llama Simón, que es Pedro. Manda allá a tus siervos, mándalos a Jope, y ellos van a llegar a la casa de uno que se llama Simón el curtidor. Ahí va a estar Pedro. Manda a tus hombres y diles que vengan, porque él tiene que hablarte de mi palabra. Amén. Mire, hermanos, mire algo aquí bien curioso. ¿Por qué el ángel no le predicó de Cristo ahí a Cornelio en ese mismo momento? No. El ángel cumplió a lo que se le fue mandado. Pedro era el encargado de presentar el mensaje de Cristo Jesús a este hombre Cornelio, hermano. No era el ángel, hermanos. Entonces Cornelio, hermanos, actuó de inmediato. Dice, bueno, 2 de mis siervos vengan para acá y un soldado del que me es leal a mí venga para acá también y se me van a buscar a este tal Simón Pedro. Y le dicen, por favor, que venga aquí a mi casa. Pero ¿cuál iba a ser ahí el contraste, hermanos? Pedro no iba a ir a la casa de un gentil. Nunca había ido a la casa de un gentil, hermanos. Nunca. Porque era prohibido, hermanos, totalmente para los judíos ir y compartir, ir sentarse en la misma mesa con alguien que no pertenecía al pueblo de ellos, hermanos. Aleluya. Hasta ese momento Pedro
ya había recibido el Espíritu Santo, ya había predicado la palabra de Dios, miles se habían convertido a Jesucristo, hermanos, pero en este momento Pedro todavía no quería saber nada de los gentiles, hermanos, aleluya. Pero Dios tenía que tratar con él. Entonces Dios trata con Cornelio, hermanos, y Cornelio actúa inmediatamente. No se quedó pensando, ay, lo voy a enviar la otra semana. No, esto es de Dios, hay que hacerlo ya, amén. Así Dios nos va a hablar muchas cosas, hermano, va a poner sentir en nuestra vida de cosas que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Lo vamos a hacer para fin de mes? ¿O para el otro año? ¿O para cuando tengamos tiempo? No. Cuando Dios nos hable a hacer algo, procuremos ser diligentes y actuar de inmediato, hermanos. Aleluya. ¿Por qué? Porque si usted y yo no actuamos de inmediato, Dios va a ir a hablar a otra persona y lo va a hacer, hermanos. Aleluya. En cierto momento, escuché este testimonio. Al principio no me pareció mucho, pero al final me dio un ejemplo. Estaba un grupo así, hermanos, de hermanos en una reunión. Y Dios le habla a un hermano y le dice, mira, dale tanto dinero a la hermana fulana. Le habló a la mente. Y el hermanito dice, ¿será que se lo doy? No se lo doy, dice. Y se fue para la casa, pasó otro día, y otro día, hermano, y nunca se lo dio. A la semana siguiente, hermanos, en la misma reunión, ahí estaba la hermana y ahí estaba él. La hermana se levantó y pasó a testificar. Hermanos, quiero testificarles para la gloria del Señor. Hace 8 días yo no tenía para pagar mi renta. Y no le quise decir a nadie, solamente en oración le estaba pidiendo a Dios. Y lo que necesitaba era tanto, la misma cantidad que Dios le había dicho al hermanito. Pero Dios es bueno, dijo la hermana, porque entre la semana Dios usó a un varón y vino y me proveyó ese dinero sin pedírselo. Por eso le doy la honra y la gloria a Dios, que Él siempre tiene cuidado y escucha nuestras oraciones. El otro hermano se quedó triste. Se quedó triste. ¿Por qué? Porque Dios le habló a hacer algo y no lo quiso hacer. Ese era un trato personal de Dios con esa persona, hermanos. Aleluya. Amén. Muchas veces nos va a pasar así a nosotros también. No solamente ayudar económicamente a otra persona, ir y hablarle a otra persona del amor de Cristo Jesús, ir y apoyar a nuestro hermano, tal vez está pasando por alguna necesidad, hermanos, aleluya. Yo a veces agarro el teléfono, hermanos, y le pido al Señor que me dirija a quién le puedo mandar un mensaje de voz. Digo yo, Señor, tu palabra puede ser de bendición para alguien el día de ahora. Y cuando lo siento, hermano, mire, no me detengo, no digo, lo voy a hacer mañana, no, lo voy a hacer ahorita mismo. Amén. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios está poniendo en mi corazón a hacer algo, hermanos. Aleluya. Pero todo esto viene, hermano, a través de la oración, porque si nosotros no oramos, nuestro corazón no va a estar sensible a ser usados y dirigidos, hermano, por el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Aleluya. Por eso es necesario, es importante la dirección. Gloria a Dios. Pedro también estaba orando a la hora sexta, hermanos, pero miren, 3 días después. Dice que Pedro se levantó, hermanos, ya era la hora sexta, alrededor de las 12, prácticamente el almuerzo. Pedro dice que se le vino un hambre, hermanos, como nunca le había venido un hambre a él, hermano. Me imagino Pedro ya se desmayaba, ya miraba luces, hermanos, y mire, y dice que mandó a que le hicieran algo de comer. Pero mientras le estaban haciendo algo de comer, ¿qué hizo Pedro? Si lo aplicamos a nuestros días, se fue al sillón y se puso a ver televisión. No. Fue allá a platicar con los muchachos de la esquina, a ver qué chisme le contaba. No. ¿Qué hizo Pedro? Dobló sus rodillas y empezó a clamar a Dios. Mira, hermanos, empezó a clamar a Dios. Y ahí fue, hermanos, donde Pedro va a ver una visión también, hermanos. Aleluya. Pedro había aprendido de su maestro a orar. Pedro había visto que Jesús oraba por la mañana, por la tarde, por la noche, por la madrugada, a toda hora, hermanos. Y Jesucristo, ¿sabe qué? Tenía ocupaciones por todos lados. Era buscado por mucha gente. Pero él muchas veces dice la palabra que estaba con la multitud y les decía, hasta aquí. Nos vemos más al rato. Y él se iba a orar. Él se iba a orar. Mire qué gran ejemplo, hermanos. Muchas veces nosotros también tenemos que dejar las ocupaciones que tenemos, hermanos, y darle el tiempo a Dios lo que Él se merece. Como dijo el Señor, denle a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios.
Y no se refiere solamente al dinero, hermanos, sino a nuestro tiempo, a nuestra relación, a nuestra comunión con Dios, que es vital, hermanos, para nuestro crecimiento en Dios y para que seamos pasos útiles en la obra del Señor, hermanos. Si no oramos, Dios nunca nos va a usar, hermanos. Aleluya. Porque si no, no vamos a saber distinguir la voz de Dios. Amén. Imagínense que Dios nos habla, anda a predicarle a fulano tal. Ah, no, yo no voy, que vaya otro. Ese mal me cae. No. Mire, la oración lo va a preparar a uno, lo va a fortalecer a uno y va a quitar todos esos prejuicios, hermano, para ir y predicar el Evangelio, hermanos. Aleluya. El salmista David decía, hermanos, en el Salmo 55, 17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. A cualquier hora, tarde, mañana, mediodía oraré y clamaré. Amén. Aleluya. Daniel también dice la palabra que cuando él oyó el edicto, hermano, que había sido proclamado, hermano, en contra de ellos, hermano, él dice que fue y se arrodilló y empezó a orarle al Señor, hermanos. Aleluya. Por eso la oración es importante, hermanos, para ser dirigidos por Dios. Ahora, el Espíritu Santo mostró a Pedro el programa misionero de Dios, hermanos. Una visión celestial mostró a Pedro que todos necesitan oír el Evangelio. Amén. Ahí en Hechos 10, del 11 al 13, vemos que dice que él, hermano, en ese éxtasis que él tuvo cuando estaba orando, Pedro tenía un gran hambre, ¿verdad? Entonces mandó a alguien a que le preparara algo de comer y él se fue a orar. Mientras él estaba orando, dice que tuvo un éxtasis, hermanos. Y dice que él vio semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual habían cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole, levántate Pedro, mata y come. Amén. Ahora aquí viene el choque contra Pedro. Aleluya. El lienzo, hermanos, era una tela de lino. Alguien que era inmundo o inmunda, hermanos, era algo que era impuro delante de Dios. Amén. La lista de animales impuros, hermanos, representa a todos los hombres judíos y gentiles. Amén. Cuando Dios le dice a Pedro, mata y come, él dice, no, Señor, yo no voy a. Ahí hay muchos animales que nos han sido prohibidos por la ley y nosotros nunca hemos comido ni lo voy a comer. Cuando Pedro dice no, él estaba demostrando lealtad a la ley, hermanos, todavía tenía raíces, todavía tenía principios, hermanos, del judaísmo, de la ley de Moisés, hermanos. Aleluya. ¿Qué es lo que podemos ver en esto, hermanos? Nosotros hemos venido al Evangelio y muchas veces todavía tenemos una mentalidad religiosa, una mentalidad, hermanos, que se nos ha sido enseñado de una manera errónea a nuestras vidas. No te juntes con fulano porque es un pecador. No te juntes con él, no te juntes con ella porque va a otra iglesia, hermanos. Aleluya. Eso nunca nos va a nosotros a ayudar a madurar y crecer en la obra del Señor, hermanos. Me recuerdo a temprana edad andábamos evangelizando por las calles allá en Guatemala, hermanos. Y siempre andaba yo con niños pequeños. Porque los jovencitos más grandes solo querían andar buscando novia y jugando fútbol. No tenían tiempo para nada de las cosas de Dios. Y los adultos pues menos, ¿verdad? No querían mucho tampoco. Ahí andábamos en las calles, hermano. Estos niños, miren, repartiendo los tratados a todo el que miraban, hermanos. Aleluya. Y de repente, hermanos, sale una persona que practicaba el homosexualismo, hermanos. Y un niño se lo encuentra y se asusta, hermanos. Y corre, mire, y me va a buscar. Y me dice, hermano Luis, ¿qué te pasó? Le digo yo, hay una persona, me dice. Pero es homosexual, me dice. ¿Será que le doy un tratado? Me dijo el niño. Mira, hermanos. ¿Qué tal si yo le hubiera dicho, no, ese es un pecador? No, Dios no lo quiere. Mira qué camino aquí anda, para el infierno va. No le des. Yo le marco la vida a ese niño a vivir una vida de religiosidad, de prejuicios, hermanos. Aleluya. Y también evito que se le predique la palabra de Dios a alguien que necesita conocer al Señor. Yo le dije a ese niño, no, dale, él también es una persona que necesita de Dios, amén. Y le dio el tratado, hermanos, aleluya. Años después, cuando yo ya estaba acá en este país, hermano, yo escuché que esa persona, hermano, ya había aceptado a Jesucristo y estaba congregándose en una congregación, hermanos, aleluya. Y estaba tratando la manera de enderezar sus vidas, hermanos, aleluya. Mira, hermanos,
Se nos ha enseñado muchas veces que no tenemos que relacionarnos con fulano, no tenemos que relacionarnos con otros. Mire, la palabra nos habla de que tenemos que ser sabios y tenemos que ser prudentes. Pero también tenemos que pedirle a Dios sabiduría y entendimiento cuando tenemos que predicarle la palabra de Dios a otras personas. Todos los seres humanos, hermanos, no son nuestros enemigos, aleluya. Dios nos ha llamado a que tenemos que amarlos, hermanos, aleluya. Pero pidámosle dirección al Espíritu Santo para que nos dé la sabiduría cómo ir y predicarles el Evangelio de Cristo Jesús, hermanos. El otro día yo hablaba con un amigo que decidió practicar la vida homosexual y me dice, me voy a operar. Y yo le digo, mira, le digo yo, tú sabes que yo soy predicador de la palabra de Dios, yo no te puedo decir, hazlo, yo te apoyo, estoy de acuerdo contigo. Le digo, no, yo no puedo. No voy a ser hipócrita contigo tampoco, le digo yo. Tú sabes que Dios te creó de una manera y tú estás siguiendo de otra manera y a eso a Dios no le agrada, le digo yo. Mira, yo tengo que ser honesto contigo, le digo, yo no quiero perder tu amistad, le digo, yo no quiero echarte que sea mi enemigo, le digo yo, no, pero tengo que decirte lo que yo creo, lo que yo predico, le digo yo. Y me dice, sí, yo sé, me dice, pero todo modo, yo ya estoy decidido lo que voy a hacer, me dice. Bueno, le digo, mi responsabilidad es decirte lo que dice la palabra de Dios, amén. Sin andar peleando, sin andar mandando al infierno a nadie, hermanos, aleluya. Porque Dios nos ha mandado a nosotros a amarnos los unos a los otros, hermanos, y a mostrar el verdadero amor de Cristo Jesús, hermano. No solamente a nosotros, sino a aquellos que necesitan también, hermanos, aleluya. Un error que muchas veces todos nosotros cometemos es de que durante la semana solo nos comunicamos con los que tienen la misma fe. Cuando hay muchas amistades allá afuera, hermanos, que aún no conocen a Cristo Jesús, que le gustaría que uno les llame, que los salude, ¿cómo estás? Y hasta invitarlos a tomar un café, hermanos, aleluya, y empezar a socializar con ellos, empezar, hermanos, a compartir con ellos, aleluya, para que de un momento a otro el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas por las cuales nosotros les vamos a dar el Evangelio y ellos puedan sentirse, hermanos, aleluya, que pueden venir a la casa del Señor, hermanos. En varias ocasiones, hermanos, yo he ido a las oraciones y amigos católicos me han acompañado a ir a orar, hermanos, aleluya. Y eso no lo hace uno, lo hace el Espíritu Santo, hermanos, amén. Pero ¿a quién va a usar el Espíritu Santo? A nosotros para predicar el Evangelio, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo, hermano, quiere salvar a todos. La iglesia no debe hacer separaciones, hermano. La iglesia ha sido, hermanos, estipulada para predicar el Evangelio de Cristo Jesús, hermanos, no para decidir a quién se le predica y a quién no se le predica el Evangelio, hermanos. Eso el enemigo es lo que quiere, hermanos, que nosotros hagamos separaciones, que nosotros hagamos acepción de personas. Él sí puede ser un buen cristiano, vamos y hablemos la palabra de Dios. A ella no le hablemos porque ya ella no, mejor no le hablemos. No, Dios nos está mandando a esto, hermano. Dios nos está mandando a que miremos con amor, hermano. Así como Cristo nos vio a nosotros. ¿Cómo nos vio Cristo a nosotros? Como pecadores, como personas sin esperanza, como ovejas, hermanos, sin pastor, dice la palabra de Dios. Y aún así Cristo vino y dio su vida por cada uno de nosotros. Por eso que estamos acá. Ahora, ¿cuál es nuestro propósito? Ver de la misma manera, hermanos, a los que están allá afuera, hermanos. Aleluya. Mira, hermano, yo he andado con muchas personas que no conocen a Dios, que son mal habladas, que hablan muchas cosas feas, hermano, aquí que allá y todo, hermanos. Aleluya. Pero ¿sabe algo? Si le digo honestamente, no me incomoda muchas veces lo que ellos hacen o son. ¿Por qué? Porque el amor que yo les tengo a ellos, hermano, es el mismo amor que Cristo tiene por mi vida, hermanos, aleluya. Muchas veces ellos me han tratado mal, hermanos, aleluya, y yo les sigo sonriendo, yo les sigo mostrando, yo les sigo pagando con bien, no con mal, hermanos, aleluya. Muchas veces, hermano, yo he tenido la oportunidad, hermano, de decirle a mi jefe, vota este, porque no están haciendo las cosas bien. Pero yo me he detenido, yo le he dicho, Señor, ayúdame a amar, tener misericordia, aleluya. Y si alguien se tiene que ir de acá, me voy a ir yo, pero que no se vayan ellos, porque yo tengo amor a ellos, porque yo sé que tú vas a hacer una obra en ellos, aleluya. Miren, hermano, ser cristiano no es solamente decir yo soy cristiano, yo acepté a Cristo, hermanos, sino, hermano, es de poner en práctica la palabra de Dios, aleluya. Y si ponemos el amor de Cristo en nuestro corazón en primer lugar, hermanos, aleluya, Dios nos va a ayudar a poder hacer el resto, hermanos, aleluya. Pero tenemos que buscar al Señor en oración, hermano, no dejarnos, hermanos, aleluya.
quedar, hermanos. La voz del Espíritu Santo corrigió el prejuicio de Pedro. Pedro dijo, ¿cómo yo voy a comer esos animales inmundos si yo nunca lo he comido? Amén. La ley está prohibido, aleluya. Otro problema de la iglesia, hermano, es de que muchas veces quiere fundamentar los principios de la iglesia de Cristo más en el Antiguo Testamento. Cuando ya hay muchas cosas del Antiguo Testamento que ya no aplican, hermanos, aleluya. Por ejemplo, la circuncisión. La circuncisión ya no aplicó después del sacrificio de Cristo Jesús. Algunos judíos todavía lo seguían practicando, pero ya el Señor ya no lo pidió. A Tito dice la palabra que no se le obligó a circuncidarse, hermanos, aleluya. Y fue un siervo del Señor, hermanos, aleluya. Muchas otras cosas del Antiguo Testamento pues ya no se han practicado. Otras cosas sí las seguimos practicando, hermanos, aleluya. Aún el día de reposo vemos a Jesucristo que Él anduvo haciendo obras también el día de reposo. Y los fariseos se enojaban. ¿Por qué? Porque Jesús estaba haciendo algo el día de reposo, hermanos, aleluya. Pero Cristo nos vino a mostrar algo, que el amor hacia el prójimo, hermano, es más grande que cualquier otra cosa que haya sido estipulada. Jesucristo dijo, yo no vine a abogar la ley, yo no vine a quebrantarla, a quitarla, yo vine a cumplirla, hermanos, aleluya. Porque Él vino a mostrarnos el verdadero amor, aleluya. El no de Pedro, hermanos, significaba lealtad a la ley, pero Dios le iba a mostrar algo aquí a Pedro ahora, hermanos. Porque para los fariseos, aún comer sin lavarse, hermanos, era como un pecado mortal para ellos, hermano. Todos le decían pecado, todo esto no está bueno, todo esto no está correcto, hermanos, aleluya. Y muchas veces nosotros tenemos esos prejuicios también, hermanos. Ah, no, Él hizo esto, yo ya no le hablo, no. ¿Y dónde está el amor de Cristo entonces, hermanos? Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? No paguemos mal por mal, sino paguemos con bien a aquel que nos hace mal, hermanos, aleluya. Y es ahí donde nosotros mostramos en verdad cuando estamos en el verdadero camino de Dios, hermano. Aquí podemos venir a hablar en lengua, saltar, hermanos, mire, expresarnos delante de Dios de la manera que nosotros sintamos, hermanos. Pero si allá afuera estamos menospreciando a nuestro prójimo, hermanos, nosotros no estamos bien con Dios. El que no ama, dice la Escritura, no ha conocido a Dios, hermanos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La iglesia debe concentrarse, hermano, no debe concentrarse a trabajar solo localmente, sino a los 4 puntos cardinales, hermanos. Aleluya. Ahora con la tecnología, hermanos, las redes sociales, usted le puede predicar a su familia en Guatemala, México, Honduras, El Salvador. Le puede predicar a sus amigos allá en Chile, hermano, en Brasil, en España, hermanos. Aleluya. Podemos anunciar la palabra de Dios, hermano, a los 4 vientos. Por eso la iglesia de Cristo, hermano, no tiene que congregarse solamente a hacer cultos, hermano, sino que tiene que programar actividades evangelísticas, actividades, hermano, misioneras, hermano, para poder llevar el evangelio de Cristo Jesús a otros lugares también. Por lo muy mínimo que se puede hacer, hermano, se va a estar haciendo algo, hermanos. Aleluya. Pero no podemos quedarnos solamente aquí a alabar y glorificar a Dios y después estarnos peleando por puestos que a mí me dan, a mí no me da, que antes yo hacía esto, ya no hago esto. No, hermanos, aleluya. El verdadero amor de Cristo Jesús nos va a llevar, hermanos, a luchar por las almas. ¿Qué dijo Jesucristo? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, aleluya. Ir y hacer discípulos, hermano, tiene que ser nuestra mayor prioridad como iglesia, hermano. Ya estamos nosotros aquí, sigamos luchando ahora para que otros vengan también, hermanos, al evangelio, hermanos, aleluya. El mayor trabajo que Dios nos ha mandado a hacer, hermanos, es a comunicar el mensaje de Cristo Jesús. ¿Y cómo va a ser efectivo este mensaje? Si primero doblamos nuestras rodillas y le pedimos dirección a Dios, y a través de su Espíritu Santo Él nos va a llevar a poder dar el mensaje. Esto ya lo he testificado muchas veces. Yo no quería evangelizar, yo no quería predicar, a mí me daba vergüenza hacerlo, hermanos, aleluya. Y dije yo, la única manera que Dios me puede quitar esto es en la oración. Me puse a orar, hermanos, a orar todos los días y le dije, Señor, yo voy a ir a evangelizar hasta que tú me hagas sentir que tengo que ir a evangelizar. Y empecé a orar, no 5 minutos, no 10 minutos al día, no 20 minutos al día, hermano, mucho más que eso, porque yo sabía que eso era determinante en mi vida si quería ser un verdadero hijo de Dios. Porque yo no podía ser un cristiano, hermano, si en mi corazón no había deseo de anunciar el mensaje de Cristo Jesús, hermanos, aleluya.
Vino el momento, hermano, que el Espíritu Santo me dijo, ya no ores, ve y predica el Evangelio. Ahí salí yo, hermano, empecé a ir a las calles, empecé a ir a los buses, hermano, empecé a ir allá a los callejones, hermano, a todos lados, hermano, contento porque yo ya estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, hermanos, aleluya. Pero si no somos guiados por el Espíritu Santo, mejor detengámonos, pidámosle dirección al Señor y que nos ayude, hermanos. También debemos permitir, hermanos, a Dios que nos quite algunos prejuicios para predicar su palabra a su voluntad, hermanos. Pedro estaba recibiendo una visión. Prácticamente todos los animales inmundos que él nunca había comido, hermanos. Esto significaba de que Dios ahora lo estaba enviando a que fuera a predicar el Evangelio a aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que no pertenecían, hermanos, a su nación, que no pertenecían al pueblo de Dios, hermanos. Aleluya. Y cómo Dios, hermanos, iba a hacerle entender esto a Pedro. Dice que esta visión, hermano, aconteció 3 veces. La primera dijo Pedro, no, yo no como eso, y aunque Dios me esté diciendo, yo no lo voy a comer. Muchas veces la religión así es, hermanos. La palabra de Dios está hablando, pero nosotros decimos, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Nos pasa la de Pedro. 3 veces se repitió esa imagen, hermano, de ese lienzo, hermanos. Aleluya. El Espíritu Santo dirigió a Pedro, hermanos, que fuera a predicar a los gentiles. La dirección del Espíritu Santo responde a tiempo nuestras preguntas, hermanos. Aleluya. En el verso 17, hermanos, del capítulo 10 de Hechos dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, hermanos. Aleluya. Pedro estaba orando, hermanos. Y en ese momento que él estaba orando, llegaron a tocar la puerta, hermanos, aleluya, del dueño. Y sale Simón el curtidor y dice, ¿ustedes quién son? Nosotros hemos sido enviados por nuestro amo Cornelio, que es un centurión romano. Y nos ha enviado acá a la casa de Simón el curtidor y nos ha dicho que acá está Simón Pedro, que tiene que ir con nosotros allá a Cesarea porque tiene que ir a darle un mensaje a nuestro amo. En ese mismo momento, hermano, que Pedro había terminado de recibir el éxtasis, hermanos, estos hombres ya estaban tocando la puerta, hermanos. Miren la conexión. El Espíritu Santo hace la obra, hermanos. Nosotros solamente tenemos que obedecer lo que Él nos está diciendo, hermanos. Aleluya. Algo tan lindo, hermano, de la palabra de Dios, del mensaje de Dios, es que usted y yo no tenemos que inventarnos qué vamos a hacer en la obra del Señor. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos, el que nos va a llevar a la necesidad, donde tenemos que trabajar, donde tenemos que presentar el mensaje de Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo el que va a preparar el terreno para que cuando usted llegue y hable de Cristo, las personas digan, yo necesito a Cristo, yo necesito aceptarlo, yo voy contigo para la iglesia. Amén. Pero si vamos alocadamente, hermanos, ni oramos, vamos a ir a hablarle a todo el mundo, hermanos, y nadie va a querer, hermanos. Aleluya. Por eso es importante la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Dios había, hermanos, confirmado de inmediato la revelación tanto a Cornelio como a Pedro. La dirección del Espíritu de Dios nunca fallará, hermanos. El Espíritu ordenó a Pedro que fuera a Cesarea y predicara a Cristo. Entonces, en el verso 19 dice, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Aquí le habla el Espíritu Santo a Pedro, hermanos. Miren la diferencia acá. A Cornelio, ¿quién le habló? Un ángel. Porque Cornelio todavía no tenía el conocimiento suficiente para saber quién era Cristo, para saber quién era el Espíritu Santo. Ahora Pedro acá, ¿quién le habla? El Espíritu Santo le habla. ¿Por qué? Porque él ya tenía conocimiento de Cristo, él ya se había convertido a Cristo, él ya había recibido la llenura del Espíritu Santo y él entendió que el Espíritu Santo le estaba hablando en ese momento. Y le dice, he aquí 3 hombres te buscan. Cuando los 2 criados y el soldado de Cornelio estaban tocando, hermanos, en la primera planta, Pedro estaba allá, hermanos, escuchando la voz del Espíritu y dice, allá hay abajo 3 hombres que te vienen a buscar para que vayas con ellos. Mira, hermano, el orden del Espíritu Santo, hermanos, aleluya. Entonces, ¿cómo Pedro se podía negar a esto, hermanos? En el 20 dice, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos porque yo los he enviado, hermanos, aleluya. ¿Qué hizo Pedro? Se levantó
Llegó con los hombres y le dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Nosotros nos mandó, mi jefe nuestro amo tuvo una visión y de parte de un ángel de Dios y él dice que vayas con nosotros. Pedro dice, bueno, también el Espíritu Santo ya me habló a mí, así que yo voy a ir con ustedes. Y fue Pedro. Cuando llegó Pedro a la casa, hermanos, de este centurión, dice que el centurión había mandado llamar a los más cercanos y a los parientes para que estuvieran ahí mismo, porque Cornelio sabía que algo muy especial iba a pasar en ese momento, porque el mismo ángel le había dicho que fuera a traer al varón de Dios que le iba a dar a conocer el mensaje. Pero Cornelio no quería, hermanos, recibirlo solamente él, y fue a traer a muchos de sus parientes y de sus amistades cercanas, hermano, y había mucha gente en la casa. Cuando Pedro llega a la casa, hermano, de este centurión, entonces el centurión le dice, gracias por venir, entra adentro. Yo tuve una visión hace 4 días, a las 3 de la tarde, hora novena. Yo estaba en ayuno, yo estaba orando y recibí esta visión de que te mandara a llamar a ti porque tú me ibas a dar un mensaje en este momento. Lo primero que hace Pedro cuando entra a la casa de este centurión, hermano, este Cornelio, lo primero que dice es, yo nunca en mi vida hubiera entrado a la casa de un gentil, porque a nosotros se nos ha enseñado que esto no es lícito en la ley, pero como Dios me ha mandado a que venga acá, entonces yo por eso he venido a traer el mensaje de él. Entonces Cornelio le dice, háblanos del mensaje de Cristo. Bueno, él no conocía a Cristo, dice, háblanos del mensaje que tú tienes para nosotros. Entonces, hermano, Pedro lo primero que empieza ahí a predicar es a Cristo Jesús. Les empieza a decir, como ustedes habéis oído desde el tiempo de Juan el Bautista, todo lo que se ha hecho acá en Jerusalén y en todos los alrededores y acá en Samaria también, como Jesucristo hizo muchos milagros, hizo muchas maravillas, y lo cual pues ellos también lo colgaron en un madero y lo mataron, y después él resucitó y se levantó, estuvo con nosotros por 40 días, vimos sus enseñanzas, sus maravillas, él ascendió al cielo y ahora nosotros predicamos porque anduvimos con él y vimos lo que él hizo, y nosotros les venimos a predicar el evangelio ahora de Cristo Jesús a ustedes. Pedro estaba hablando, dice que el Espíritu Santo descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hermanos, aleluya. El primer pueblo gentil, el primer pueblo, hermano, que no era israelita, que no era judío, recibió el Espíritu Santo cuando estaban escuchando el mensaje de Jesucristo, hermanos, aleluya. Y dice que los que venían con Pedro se asustaron porque dice que les escucharon hablar nuevas lenguas, hermanos, aleluya. Entonces Pedro dice, si estos que han recibido el Espíritu Santo quieren bautizarse, ¿quién lo puede impedir? Ahora Pedro dice acá, hermanos, ahora veo que Dios no hace acepción de personas y que todo aquel que le teme, Dios también tiene cuidado de ellos, hermano. Entonces Pedro viene y dice, les mandó a bautizarse en el nombre de Jesús. Con esto termino. ¿Por qué Pedro los mandó a bautizarse en el nombre de Jesús? ¿Y por qué no les dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Estos 2 versículos, Jesucristo dijo, id y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo dijo Jesucristo. Y ahora aquí Pedro viene y dice que se bauticen en el nombre de Jesús. Estos 2 versículos, hermanos, ha hecho una gran separación, hermanos, de la iglesia del Señor. Ha hecho una gran separación. Amén. Volvamos un poquito para atrás. A Cornelio se le apareció un ángel y solamente le dio instrucción de lo que tenía que hacer. A Pedro el mismo Espíritu Santo se le reveló porque él ya tenía conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Cuando Pedro dice en el nombre de Jesús, hermanos, aleluya, era porque todos estos hombres no tenían aún el conocimiento suficiente todavía del Espíritu Santo, hermano, ni de la obra redentora de Jesucristo, hermanos, aleluya. Ahora yo le voy a decir algo. El que se ha bautizado en el nombre de Jesús, hermanos, pero cree en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos, Jesucristo, hermanos, aleluya. Cuando hablamos de bautizarse en el nombre de Jesús, se está hablando también en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, si alguien se bautizó en el nombre de Jesús, pero no cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, está mal delante de las Escrituras, delante de Dios, hermanos, aleluya. Ahora, si el hombre quiere negar, hermano, lo que Jesucristo dijo, pues ahora él, pues esto tiene que entregar cuenta con ellos, hermanos, aleluya. Ahora, si yo me hubiera bautizado solo en el nombre de Jesús, yo no tuviera ningún problema, porque yo sé
que Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si Pedro solo dijo en el nombre de Jesús, era porque Pedro también sabía que era en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. O sea, no hay que confundirnos. La palabra de Dios no trae confusión, hermanos. Aleluya. Por eso que la misma iglesia de Cristo está separada, está dividida, porque uno dice, no, hagámoslo de esta manera, no, hagámoslo de esta otra manera, no, hagámoslo conforme a la dirección de Dios, conforme a su palabra, hermanos, aleluya. Y eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas, hermanos, aleluya. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos.